Hola jóvenes, en este video vamos a analizar cómo podemos hacer nuestras tablas de frecuencia con datos agrupados en Excel. ¿Qué nos va a permitir Excel? Nos va a permitir que todas esas operaciones que nosotros hemos estado haciendo en calculadora, nada más las ingresemos en una celda, las copiemos y ya por default el Excel nos haga favor de realizar esas operaciones. ¿Qué operaciones? Por ejemplo, cuando tenemos que calcular la marca de clase, los porcentajes, las multiplicaciones, el valor absoluto, la exposición al cuadrado, que van incluidas en las fórmulas de las desviaciones. Todo eso nosotros le indicamos a Excel qué tiene que hacer en cada celda. Excel realiza las operaciones y ya nosotros nos ahorramos tener que estar con la calculadora repitiendo operación por operación. Vamos a pasar en Excel esta tabla de frecuencias que ya teníamos iniciada sobre los promedios de alumnos de sexto semestre. Nosotros ya teníamos el avance hasta las frecuencias acumuladas. Vamos a hacer nuestra tabla completa, pero ahora en Excel. Y aquí lo tenemos en Excel. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que sí tenemos que hacer nosotros a mano es calcular el número de clases y el rango de clase para poder saber hasta dónde va a llegar la tabla y de dónde a dónde va a ir cada una de las clases. Entonces, vamos a comenzar con la columna de las clases. Ya estamos aquí. Eso sí, en su encabezado sí tienen que incluir ustedes a mano las operaciones que tienen que ir en cada una de las columnas. Vamos a empezar con nuestra columna de la clase. Los números van del 1 al 8. Cuando tenemos números consecutivos, podemos iniciar con el primero y después de ahí, en la esquina inferior derecha, podemos jalarlo y eso lo que nos va a hacer es copiar los datos, copiar las fórmulas que están en una celda hacia las otras. Entonces, pongo el cursor en la esquina inferior derecha y la voy a bajar para copiar esa información que va en la celda donde está el 1 hacia donde va a ir el 8. Si se dan cuenta, ahí me copió el texto. Después de eso, yo le puedo poner opciones de autorrelleno y ahí le voy a decir que yo no quiero copiar ese dato, quiero poner una serie de relleno, o sea, quiero que vaya una serie numérica. Y lo que hace Excel es que entiende que a partir del 1 va a poner todos los enteros consecutivos. Por ejemplo, vamos a volver a hacerlo. Si no empezara del 1, que yo empezara del número 100, hago lo mismo, 100, me pongo el cursor en la esquina inferior derecha, lo jalo y lo que hace es que en todos copia 100. Le doy aquí en opciones de autorrelleno, le digo que quiero una serie y pone todos los números enteros desde el 1 hasta llegar a la celda última, que es 107. Así es como nosotros podemos poner las clases sin necesidad de tener que estar poniendo 1, 2, 3. Ya nada más así nos ahorramos el tiempo de poner una por una. Yo sé que ustedes van a decir, ay maestra, si es del 1 al 8, creo que es más fácil poner el del 1 al 8. Pero imagínense que ustedes tienen una tabla, ya no de frecuencias, cualquier otra tabla que va del 1 al 100. En lugar de poner 1, 2, 3 hasta el 100, ya nada más copian la serie y Excel se encarga de poner toda la lista de números. Entonces lo hacemos, serie de relleno, ay, y aquí me pasé, bueno, del 1 al 8. Ya tengo las clases. Ahora lo que voy a hacer es poner, voy a ir recortando esta imagen, ya tengo hasta ahí. Ahora lo siguiente son los promedios. Lo que yo les comentaba en los promedios es que yo sé que el límite inferior y superior en la tabla van en una sola columna. Aquí en Excel les voy a encargar que el límite inferior lo pongan en una columna y límite superior en otra, que tengan los límites separados.
porque como hacemos operaciones a veces con límites inferiores, si yo no lo tengo separado, Excel no va a saber qué dato tomar o de dónde tomar ese dato del límite inferior. Si los tengo separados y en una operación necesito el límite inferior, ya nada más jalo el valor de esa celda. Vamos a empezar. El límite inferior empieza con el valor menor, que es 6,9. Este 6,9 termina la clase en 7,3. Nosotros cuando llenamos la tabla, ¿qué operación hicimos para calcular el límite superior? Pues al límite inferior le sumamos el rango de clase, que en este ejercicio era 0,4. Entonces, esa operación que nosotros hicimos en la calculadora es la operación que le vamos a pedir a Excel que haga aquí. Cuando nosotros le queremos pedir a Excel que haga una operación, que aplique una función, tenemos que empezar a escribir el signo igual para decirle, aquí va a ir una operación. ¿Qué operación? Es una suma sencilla de dos números. Entonces, voy a sumar el límite inferior más el rango de clase, que es 0,4. Hagan de cuenta que estos le dijeron ustedes a la calculadora. Nada más que aquí a Excel, en lugar de poner el 6,9, jalan el valor de la celda donde está el 6,9. Le dan Enter y ya me dio el 7,3. Vamos ahora a recordar cómo sabíamos nosotros qué valor iba en el límite inferior de la clase 2. Pues siempre copiábamos el límite superior de la clase anterior. Entonces le vamos a poner igual y le vamos a decir que copie este valor de aquí, el valor de la celda D4. Enter y ya está el 7,3. Para el siguiente límite superior que hacíamos, si se acuerdan, volvíamos a repetir la operación. A la calculadora le decíamos a este 7,3, súmale el rango de 0,4. Esa operación ya la tengo aquí, entonces le voy a decir a Excel, en todos los demás límites superiores, haz lo mismo. Al límite inferior anterior, súmale 0,4. Y entonces, ¿qué va a entender Excel? Que tiene que hacer lo misma operación. Yo lo jalo y lo que hago al jalar o al copiar esa operación es que Excel, cada que va pasando una fila, va cambiando el valor de la celda por el de la fila siguiente. Miren, aquí estamos en la clase 8 y aquí va a estar el valor del límite inferior de la clase 11. Voy a hacer lo mismo con los límites inferiores. Para el límite inferior de la clase 3, ¿qué hacíamos? Siempre copiábamos el de la clase 2. Entonces, si aquí ya tengo la copia del límite superior anterior, ya nada más lo voy jalando. Y Excel entiende que tiene que ir haciendo lo mismo, ir copiando el límite superior de la clase anterior para calcular el límite inferior de esa clase. Y ya lo tenemos aquí. Mi última clase va de 9,7 a 10,1. Ojo, aquí no voy a poner el corchete y el paréntesis. Por eso en el encabezado puse corchete y paréntesis para que así ya sepan que la primer clase va desde 6,9 hasta casi llegar a 7,3. Aquí en mis celdas de Excel solamente voy a ingresar las cantidades numéricas para poder trabajar las operaciones con ellos. Si yo aquí le pusiera un paréntesis o el corchete, por ejemplo, si pusiera un paréntesis, ya no es un valor numérico, ya tengo un valor con un símbolo y ya no voy a poder sumar paréntesis 6,9. Ya me lo toma el paréntesis como un símbolo alfanumérico y no voy a poder sumar ese símbolo. Por eso es que me da error en mis otras operaciones. Si yo pongo nada más valores numéricos, sí voy a poder hacer las sumas y todas las operaciones en Excel. Entonces, así lo dejo y ya terminé con los límites, que lo único que tenía que ir haciendo es sumar mi rango de clase. Voy con lo siguiente, la marca de clase. La marca de clase es el valor intermedio entre estos dos límites. ¿Qué hacíamos nosotros en la calculadora? En la calculadora sumábamos estos dos valores y los dividíamos entre dos. Lo mismo vamos a hacer aquí.
Le vamos a decir Excel igual para que sepa que ahí va una operación. ¿Qué operación va a hacer? Va a sumar 6,9, pero yo no le voy a decir 6,9. Le voy a seleccionar la celda donde esté el 6,9 más la celda donde esté el 7,3. Cierro paréntesis. Aquí en Excel le tengo que indicar qué operación va primero y después qué operación sigue. Las operaciones las voy como agrupando en los paréntesis. Le voy a decir, haz la suma y después haz la división, que la división en la computadora la ingreso con una diagonal. Suma y después divide entre 2. Y ya me dio el valor intermedio. En lugar de seguir haciendo, repitiendo la operación aquí y acá, ya nada más le digo a Excel, repite lo mismo con las otras columnas, acuérdense. Me pongo en la esquina inferior derecha, ya que está el cursor como una cruz, ahora sí le doy clic y voy bajando, le doy clic y voy bajando con mi mouse y ahí está hasta donde quiero copiar. Y Excel entiende que para la siguiente ya no va a ser C4 y D4, va a ser C5 y D5. El 2 no va a cambiar. Las que van a ir cambiando son mis celdas seleccionadas. Y ya tengo mis marcas de clase. Voy con la siguiente columna. ¿Qué columnas sí tengo que poner los valores uno por uno en los de la frecuencia? ¿Por qué? Porque los valores de frecuencia yo los tengo que calcular a fuerza. No le puedo decir a Excel que calcule los que van de 6,9 a 7,2. Yo estos los cuento porque tengo los datos en mi libreta o en mi ejercicio y aquí nada más le voy indicando que era 7, 7, 34, 29, 21, 17, 15 y 1. Y tengo que identificar cuántos datos tengo. Le pongo igual. ¿Qué hacemos nosotros en la calculadora? Sumábamos todo esto. Para hacer una suma de dos números en Excel, pues nada más selecciono las dos celdas y le pongo que suma. Cuando son varios números como aquí, que son 8 números, en lugar de poner esta celda más esta de aquí, más esta de acá, en lugar de poner una por una celda o valor por valor, lo que yo puedo hacer en Excel es aplicar una función que se llama suma. Cuando yo pongo el igual y empiezo a escribir, Excel aquí me va dando todas las funciones que empiezan con S. Y por ejemplo, aquí está la de suma, que me dice suma todos los números de un rango de celdas. Yo quiero ese, quiero el de suma, entonces le digo, vas a sumar. Y aquí en Excel le voy a decir entre paréntesis, ¿qué números voy a sumar? No voy a poner número por número. Acuérdense que si la cantidad ya la tengo en una celda, en lugar de ponerle suma 7, no, suma y selecciono la celda donde esté el 7. ¿Por qué razón? Porque si después me equivoqué y vi que no era 7 aquí, era 6, lo corrijo y la suma se corrige automáticamente. Entonces suma desde F4 y en lugar de poner en comas cada celda, le digo 2 puntos y hasta dónde, desde F4 hasta F11. Cierro paréntesis y ya sabe que todo este conjunto de celdas me lo va a sumar todas las cantidades que están desde F4 hasta F11. Enter. Y por ejemplo, si yo doy cuenta que me equivoqué y aquí era 30, lo corrijo y automáticamente se corrige el total. No tengo que estar corrigiendo también eso. Entonces, estaba bien, era 34 porque eran 131 datos. Ya terminé con la frecuencia, me voy con los porcentajes. Como los porcentajes los queremos con 2 decimales, ustedes pueden seleccionar con su cursor todas las celdas donde va el porcentaje, dar clic derecho y aquí en formato de celda, ustedes le pueden decir a Excel, en esa celda, qué tipo de dato va.
En este caso siempre está general, como si fuera este texto. Yo le voy a decir que va un número que quiero que vaya con 2 decimales y ya Excel automáticamente me redondea ese número a 2 decimales. También le puedo decir, por ejemplo, cuando quiero que vaya una fecha, que vaya una hora, y ya Excel me convierte ese valor a una fecha o a una hora. En este caso es un número con 2 decimales, le pongo aceptar. No le vayan a poner porcentaje. Si le ponen porcentaje, lo que hace Excel multiplica por 100 la cantidad. Y nosotros no queremos que nos la multiplique por 100. Nosotros vamos a hacer nuestra operación del porcentaje y nada más quiero que me ayude a redondear a 2 decimales. Ya lo dejo así. Y entonces todos los números que yo ponga ahí, por ejemplo, 3, 4, me los va a escribir con 2 decimales. Nada más que estos porcentajes yo no voy a poner el 5.34 que ya tenía. Lo que voy a hacer es decirle a Excel que él lo calcule. ¿Cómo calculábamos porcentaje? Recordemos, era la frecuencia por 100 y eso entre el total de datos que está aquí, 131. Le doy enter y ya me pone 5.34. Ojo, no me pongan ahí el símbolo de porcentaje. Ya en mi encabezado estoy indicando que todos los valores que van en esa columna son porcentajes. 5.34. Ahora vean, ¿qué pasa si yo copio esos valores? Me marca error, me dice, estás dividiendo entre 0. ¿Por qué razón? Aquí yo le dije que a la columna o a la celda que está en F de esa fila le sume F12. Si yo sigo, Excel lo que entiende es que ahora lo que tiene que hacer es a la celda de F5 sumarle F13, porque así como a F4 le sumó 1, a F12 entiende que también le tiene que sumar 1. Y no es cierto, nosotros a todos queríamos que se dividiera entre 131. Cuando yo quiero que una celda se quede fija, aunque copie las operaciones, en todos estos se dividía entre 131. Entonces, como quiero que la celda F12 sea la misma en todas las operaciones, pongo el símbolo de pesos. Y entonces ahí está, antes de la letra y antes del número. Y ahí entiende Excel que aunque yo copie, el único que va a ir cambiando es a F4. F12 se tiene que quedar fijo. Ahora sí, me pongo en la esquina inferior derecha, jalo para copiar y ya lo copia. Y por ejemplo, si me pongo en la última celda, Excel me entendió que F4 ahora se cambia por F11 porque estoy en la fila 11, pero que F12 se quedó fijo, ese no cambió. Y aquí vuelvo a hacer la suma, igual a suma, paréntesis, desde donde está el 5.34, 2 puntos, hacia donde está el 0.76. Y efectivamente me dio 100%. Sigo recortando, voy con la siguiente, que es mi frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿cómo la calculábamos en la calculadora? Bueno, para la frecuencia acumulada de mi primer fila, no hay problema. Ahí ninguna operación hacíamos nosotros en la calculadora. Nada más copiábamos lo de la fila anterior. Bueno, le puedo poner así o igual a F4 y ya copié el 7. ¿Qué hacíamos en la segunda? Cambiaba la operación. Para calcular frecuencia acumulada de la segunda fila, lo que hacía es a la frecuencia anterior le sumo la frecuencia de esa fila. Entonces, a la frecuencia anterior le sumo el 7 que se acumula en esta clase. Enter, 14. ¿Qué hago con la siguiente? Vuelvo a hacer lo mismo. Al 14 le sumo el 34. Entonces, como sigo haciendo lo mismo, ya nada más jalo y ya va haciendo lo mismo. Por ejemplo, en el 115, ¿qué hizo?
al 98 le sumió el 17. Y ya lo tenemos. Acuérdense que aquí no va ningún total, entonces no tengo que poner nada. Igual para la frecuencia relativa acumulada. Puedo volver a hacer lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada. O si no, como se repite lo mismo que hago aquí, puedo seleccionar todos estos y me pongo en la esquina inferior derecha y jalo. ¿Qué le voy a decir? Haz lo mismo que en la columna anterior. Y entonces, ¿qué hace Excel? Vean, hace lo mismo, pero ahora en lugar de ir sumando las frecuencias absolutas, lo que va a ir sumando es las frecuencias relativas, los de la columna G. Si copié hacia la columna siguiente, lo que hace es que copia las mismas operaciones, pero jalándolo hacia la siguiente columna. En lugar de hacerlo con la fila F, ahora vean que lo está haciendo con la fila G. ¿Qué pasó? Me dejó algunos valores con muchos decimales. No hay problema. Selecciono, acuérdense, clic derecho y cambio el formato. ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero que sean números con 2 decimales. Ya me los deja con 2 decimales. Pueden hacerlo así, copiarlo o volver a hacer las operaciones así como las hicimos aquí. Anotarlas ustedes y copiarlas. No hay ningún problema. Yo lo hice así para que quedara más rápido, ¿eh? Ya lo hicimos, ya lo tenemos. Ahora vamos a empezar a calcular nuestras medidas de tendencia central y nuestras medidas de dispersión. Primer medida de tendencia central, media aritmética. ¿Qué hacíamos? Nuestro encabezado nos dice, multiplicábamos, pongo el igual para indicarle que va a ser una operación Excel, multiplicábamos la fila de la marca de clase por, acuérdense que en la calculadora se pone con el paréntesis, por la frecuencia. Y hacíamos lo mismo con las demás columnas. Esto va a ser igual a la suma, pongo paréntesis, desde el 49.7, 2 puntos, hasta el 9.9. Enter. Media aritmética, ¿cómo la calculábamos? Igual a esta suma entre el total de datos. Aquí igual y a ustedes la primera vez les va a dar con muchos decimales. Ustedes igual indíquenle en Excel que ese número con cuántos decimales. En este caso nuestros datos están con un decimal, entonces nuestra media se va a quedar redondeada a 2 decimales. 8.41 es el promedio de los desempeños de los alumnos de sexto semestre. Para la moda y para la mediana, ahí sí les decía, ahí sí pueden ustedes calcularlo con la fórmula e ingresarlo o hacer aquí todas las operaciones. Por ejemplo, la operación para la moda era límite inferior de la clase modal. Primero vamos a identificar clase modal en las frecuencias. La clase que tiene mayor frecuencia es la del 34. Entonces aquí está mi clase modal. La clase modal es la clase número 3 y la fórmula me dice que la moda es igual al límite inferior de la clase modal. Límite inferior de la clase modal es 7.7, esa celda. Más, estoy anotando los datos tomados de la fórmula de la moda. Tengan a la mano la fórmula para que vean de dónde lo voy sacando. Dice la fórmula límite inferior de la clase modal más diferencia 1. La diferencia 1 es la resta de la frecuencia de esa clase menos la frecuencia anterior. Ya tengo diferencia 1. La fórmula me dice que esa diferencia 1 se va a dividir entre la diferencia 1, vuelvo a poner F6 menos F5, más la diferencia 2, que es F6 menos
la frecuencia de la clase siguiente, que es F7. Cierro paréntesis y a esto le voy a sumar el rango, no, lo multiplico, perdón, por el rango de clase que era 0.4 y ya me da mi moda, 8.04, que sí es lógico porque me tiene que dar un valor que esté dentro de mi clase modal y en este caso está más pegado al límite superior en 8.04. Voy con la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Mediana va a ser igual a límite inferior de la clase mediana. Perdón, primero calculo la posición donde está la mediana. La posición de la mediana, como son 131 datos, 131 es número impar. Acuérdense que cuando es número impar, la fórmula para calcular la posición es n más 1 entre 2. 131 más 1 entre 2, 131 más 1, 132. 132 entre 2 es 66. Entonces, en la frecuencia acumulada, me fijo en qué clase entra la posición 66. En la clase 3 voy en 48. Ahí todavía no llego a la posición 66. La clase 3 tiene los datos que van desde la posición 49 hasta la 77. Aquí es en donde entra el dato 66. La clase mediana va a estar aquí. Este valor es el que me indica que aquí está mi posición, que está en donde está la mediana. Esta va a ser mi clase mediana. Entonces la mediana va a ser igual al límite inferior de la clase mediana, que es C7, el 8.1, más, abro paréntesis, la fórmula me dice que es N, que es 131, entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, que es 48, y eso lo voy a dividir entre la frecuencia de la clase mediana, que es 29. Vean ustedes su fórmula, de ahí estoy tomando yo los valores. ¿Qué es lo que estoy agregando? Los paréntesis para que Excel me entienda qué operación va antes. ¿Qué operación hacíamos nosotros antes? Primero la resta. Por eso pongo paréntesis para que entienda que primero es la resta, después la división, después multiplico por el rango de clase que es 0.4 y después le sumo el C7. Y la mediana me da 8.34. Voy con los siguientes. El rango. ¿Cómo calculamos nosotros el rango? Pues al valor mayor o al dato mayor, que en este caso es 10.1, le voy a restar el promedio menor, que es 6.9. Y el rango me da de 3.2. Desviación media. ¿Cómo calculamos la desviación media? Necesito estos valores. ¿Qué me dice? Que a la media le resto la marca de clase, tomo valor absoluto y lo multiplico por la frecuencia. Voy a hacerlo así. Igual, y para decirle a Excel que aquí va un valor absoluto, hay una función que se llama abs. Dice, devuelve el valor absoluto de un número, o sea, un número sin signo, que le quita el signo negativo a los que den negativos. ¿Absoluto de qué? Del número que resulte de a la media, que es el 8.41, restarle la marca de clase y después eso multiplicarlo por la frecuencia. Es lo mismo que nosotros hacíamos en la calculadora. La resta, a eso le calculábamos valor absoluto, que era quitarle el signo y lo multiplicábamos por la frecuencia. Ahora, aquí hay que tener cuidado. De todas estas celdas, J14 sí tiene que ir cambiando a J15, J16. J14 no tiene que ir cambiando, que es mi media aritmética. Entonces, como se tiene que quedar en todas las celdas J14, pongo el símbolo de pesos.
Ya nada más el E4 sí tiene que ir cambiando a E5, E6, E7 y también el F4 tiene que ir cambiando en cada una de las celdas. Entonces lo dejo así. Me pongo en la esquina inferior derecha o en el vértice inferior derecho, jalo y ya está. Aquí no tienen que redondear. Dígale a Excel que les deje con todos los decimales, no hay problema. Ya nada más aquí en la suma, igual a suma de este hasta este. Ya me va a dar ahora sí. Dejen ver, formato de celdas. Si le doy en general, me da todos los decimales. No hay tanto problema si yo lo redondeo a 66. Ya al dividirlo, me va a dar el resultado que sí tengo que redondear. Ya tengo la suma exacta, no hay problema y no tengo que redondear todavía. La desviación media va a ser igual a la división de esa suma entre el total de datos, que es 0.55. Si aquí les da muchos números decimales, sí redonden a 2 decimales. Voy con la varianza. Hago lo mismo que en la desviación media, nada más que en lugar de valor absoluto, le voy a poner que b elevado al cuadrado. ¿Cómo pongo una elevación al cuadrado? Como potencia. Potencia. Paréntesis, ¿qué potencia? Bueno, a la resta la voy a elevar al cuadrado, entonces hago la resta de la media aritmética, que como se va a quedar igual en J14, le pongo el símbolo de pesos. A J14 le voy a restar la marca de clase y ahora sí, coma, y va la potencia. Ven que aquí Excel hasta me va dando como que la idea de qué es lo que tengo que hacer, me va ayudando. Dice, en potencia tengo que poner el número, que es la resta. ¿Y qué potencia o qué exponente? Ah, bueno, exponente 2. Ya tengo la resta elevada al cuadrado, me falta multiplicarla por la frecuencia. Y verificamos que el único valor que se va a quedar fijo es el de la media aritmética. Todos los demás sí van a tener que ir cambiando. Lo voy jalando para copiarlo. Y aquí también pongo la suma. Lo mismo, la suma también la puedo jalar. Aquí le digo que sume todos los datos de K. Si lo copio, ahora acá me va a sumar todos los datos de L. Vean. O te vuelvo a poner suma y ya selecciono el rango de valores. Ya tengo la suma. Acuérdense que aquí en estas dos columnas de la tabla no tengo que redondear nada y ya nada más hasta que llegue en la varianza, ahora sí, la varianza es esta suma entre 131. Me voy rápido en las operaciones porque ustedes ya saben cómo se calcula, ya nada más lo nuevo es cómo decirle a Excel que me ayude a calcular. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de qué número de la varianza, 0.66. Y así es como nosotros vamos a generar en Excel nuestras tablas de frecuencia. Vean que en ningún momento tuvieron que utilizar calculadora. Todas las operaciones que normalmente nos ayudaba la calculadora, ahora nosotros le vamos a pedir a Excel que las haga. ¿Cómo le indicamos que las haga? Poniendo o escribiendo al inicio de la celda el símbolo igual. Esa es la indicación a Excel que le dice, aquí tienes que hacer una operación, ya sea cuando es pura suma, multiplicación, división, puras operaciones básicas, nada más seleccionan celdas y ponen el símbolo de suma, resta. Pero si es una operación ya más avanzada como la raíz, las potencias, sí Excel tiene las funciones específicas. Ya vieron cuáles vamos a utilizar en este momento aquí. Y ya Excel nos permite que cuando hagamos una nueva tabla, ya nada más copiamos este archivo y le vamos modificando los datos y ya Excel va entendiendo que se hace lo mismo, nada más va cambiando los datos de las tablas. Van cambiando los valores, pero las operaciones son repetitivas. Eso es lo que nos permite hacer Excel. Váyanlo analizando, igual si van teniendo alguna duda me lo comunican.